todos, yo soy Sebastián Hernández, pertenezco al Centro Tecnológico de Ciencias... Yo soy Sebastián Hernández, pertenezco al Centro Tecnológico de Ciencias Marinas, al CETESIMA. Actualmente somos, y por eso vengo a presentarles el Clúster Marítimo de Canarias, somos actualmente la gerencia técnica del clúster, o sea, somos el organismo colaborador que gestiona las actividades y asesora a la junta directiva y a la propia asociación. Entonces, me pasaré brevemente a presentarles, hacer una presentación sobre tres aspectos. En principio, qué es un clúster, cuál es la caracterización del sector marítimo Canarias y en concreto luego qué es el clúster marítimo de Canarias y qué hacemos o qué pretendemos hacer, porque en el fondo somos una asociación que se acaba de constituir hace muy poco. Entonces, el concepto de clúster. El término clúster, como ven ahí, fue acuñado por un profesor de Harvard, Michael Porter, en el 90. Editó un libro que se llamaba La ventaja competitiva de las naciones, en el que hacía un análisis sobre distintos sistemas industriales y vio que las agrupaciones de empresas localizadas geográficamente y que tenían vínculos colaborativos entre ellos tenían mayores ventajas competitivas que el resto, que los que no lo hacían. De ahí sale la definición que ven abajo. Concretar que este es un enfoque de carácter muy conceptual, o sea, la definición no es concreta, sino se definen dependiendo de cómo es el sector, cómo es el territorio en el que se define y otros aspectos. Entonces, se caracterizan sobre todo en lo que ven ahí como tres dimensiones muy básicas. Una es la territorial. Las empresas tienen que estar localizadas en un ámbito geográfico concreto, que suele ser, puede ser todo lo amplio que se crea, puede ser locales, comarcales, municipales, regionales, nacionales. Esto hoy en día, esto parte un poco de la definición de los 90, hoy en día con las tecnologías de la información y las comunicaciones ya no es tan necesario, porque evidentemente se pueden mantener vínculos y tener comunicación a diario con una empresa que está en Japón casi más que con una empresa que tiene justo al lado. Otra de las dimensiones que caracterizan, y es una de las más importantes, es la sectorial. Los clústeres son multisectoriales, a diferencia de las asociaciones empresariales convencionales. Tienen implicaciones en toda la cadena de valor, verticalmente, horizontalmente y transversalmente, y se suelen definir por el modelo que ven ahí, que es lo que ya se llama el modelo de triple hélice de composición de los clústeres, en el cual está la cadena de valor concreta, que es lo que se define como la industria, que bueno, empieza desde las empresas productoras hasta, en último término, los usuarios. En otro lado están los servicios, que bueno, hay desde centros de investigación, centros de formación, universidades, bancas y servicios financieros, asesoría y consultoría, aseguradoras. Y en otra de las grandes patas de los clústeres suele ser la propia administración, que es la que tiene que favorecer un poco que se cree este entorno para que estos vínculos colaborativos entre las empresas y entre los demás agentes pues se den y obtengan sus frutos. Y la gran característica de los clústeres es su dimensión colaborativa. Esto se suele dar mucho en los centros de investigación como este, se suele trabajar en red, se suelen hacer especializaciones y se suele cooperar, pero no en el mundo empresarial. Este factor no existe en el mundo empresarial y es uno de los que el clúster debe de aprovechar. Las relaciones de cooperaciones entre las empresas son las que acaban creando sinergias y oportunidades, y el aprovechamiento de esas oportunidades y esas sinergias son las que acaban derivando una ventaja competitiva para las propias empresas y para el clúster y para el sector y para la región en la que se encuentra. Bueno, abajo ven cuál es el objetivo de los clústeres, buscar la interacción entre los diferentes agentes de las cadenas productivas a fin de mejorar su posición competitiva, principalmente las pymes. ¿Por qué las pymes? Las pymes no tienen capacidad concreta de poder hacer grandes actuaciones y grandes proyectos como para elevar su ventaja competitiva y tener una posición de mercado mucho más favorable. Bueno, la segunda parte de la presentación es la caracterización del sector marítimo canario. El sector marítimo, que fue uno de los grandes problemas que tuvimos a la hora de promocionar la idea del clúster marítimo aquí en Canarias, es un agregado de actividades, no tenía hasta el libro verde, hasta todo ese tipo de publicaciones, una definición oficial. No miramos una estadística y vemos sector marítimo tiene tanto de productividad, tiene tanto de empleo. Entonces fuimos aproximándonos a esa definición, incorporando actividades que eran claramente marítimas, como la pesca, la construcción naval y el transporte marítimo.
y fuimos agregando también otras actividades económicas marítimas que son relacionadas indirectamente o directamente o inducidas con respecto al mar. Bueno, he puesto abajo dos definiciones, una que se deriva del Plan Nacional de I+D, el anterior, el del 2004-2007, en el cual se hace un perfil de qué es el sector marítimo, un perfil de actividades, y la europea de la Comisión, sobre todo derivada del libro verde y el libro azul sobre política marítima europea, en el cual definía un poco que marítimo era cualquier actividad económica relacionada y vinculada con el mar. Bien, caracterizando el sector marítimo, bueno, me he pasado una. Nos quedó este perfil. El sector marítimo canario sobre todo tenía esos 8 ámbitos de actividad o 8 subsectores en los que está la construcción y reparación naval, infraestructuras y servicios portuarios, transporte marítimo, industria auxiliar, pesca y acuicultura, náutica de recreo y deportiva, turismo y servicios marítimos, donde está todo el conglomerado aquel de que hablamos, de centros de investigación, banca, todos aquellos aspectos colaterales y que da servicio al sector. Hicimos una cuantificación del sector utilizando datos del Instituto de Estadística de Canarias en las tablas input-output del 2005 y bueno, por ir un poco a los datos, a los grandes datos y un poco a los totales, nos salió un valor estimado en producción en el PIB regional de un 7,4. Resaltar aquí sobre todo el peso económico que tiene la náutica deportiva y las infraestructuras y servicios portuarios, y un valor añadido bruto estimado en un 6,1. Sobresaltar, antes viendo los datos, por ejemplo, de la Comisión sobre la producción del sector, bueno, que en Canarias esos datos son muchísimo más grandes que el 3 al 5 que se estimaba. Empleo, los totales salían unos equivalentes totales, unos 45.087 empleos entre actividades directas e indirectas al sector marítimo, y bueno, siguen siendo los que tienen más peso, siguen siendo la náutica deportiva, de recreo y las infraestructuras y servicios portuarios. Bueno, ahora ya pasamos a definir exactamente qué es el clúster marítimo de Canarias. Si antes hablamos de lo que podríamos definirlo como clúster de primera generación, en esa definición de Michael Porter de los 90, en el 2006 el Ministerio de Industria reconoce a los clústeres como agrupaciones empresariales innovadoras, sacó esa orden en el 2 de agosto del 2006, en el que venía un poco la definición y cuáles eran los requisitos para el reconocimiento como esas agrupaciones empresariales innovadoras. Resaltar en esa definición las dos últimas líneas que están en azul, en las que ya se define cuál debe de ser el objetivo de este tipo de agrupaciones empresariales, que es alcanzar una masa crítica tal que permita asegurar su competitividad y visibilidad internacionales. Desde el 2006, por irme un poco a los antecedentes del clúster marítimo, venimos trabajando en promocionar esa idea en el sector regional. El sector no es muy dado, por lo general, suele ser actividades bastante tradicionales y no es muy dado a cooperar entre ellos, entonces era un factor que siempre había que impulsar. Y sobre todo se impulsó, y la idea se generó además desde el Instituto Canario de Ciencias Marinas. Hicimos análisis de viabilidad, informes de caracterización sectorial, fuimos presentando a los empresarios cuál era la idea del clúster. A algunos les sonaba porque ya estaban promocionando sobre todo la actividad de reparación naval aquí, ya estaba actuando en el clúster marítimo español, que también tenía un grupo promotor en ese momento y se estaba intentando constituir. Y bueno, después de ese proceso largo de 2 años se constituyó en octubre del 2008 el Clúster Marítimo de Canarias como una asociación sin ánimo de lucro, con un ámbito de actuación regional y con un perfil abierto a todos los subsectores de actividad que veíamos en las diapositivas anteriores relacionadas con el sector. ¿Cuál es la misión del clúster? Bueno, la misión es promover el desarrollo marítimo canario, facilitando su liderazgo, excelencia, mediante el crecimiento sostenible y la innovación, aumentando así la presencia internacional de los agentes. Como veíamos, un poco la definición que daba el Ministerio de Industria, estos clústeres de segunda generación tienen que estar muy enfocados en la innovación y sobre todo, como fin último, en la visibilidad internacional y que el sector tenga presencia internacional y que sea competitivo en el exterior.
¿En qué se basa la operatividad del clúster? Bueno, se basan en esos 4 valores que ven ahí, que nosotros denominamos como el modelo de las 4 C, que era competitividad, compromiso, conocimiento y cooperación entre sus miembros para llevar a cabo, bueno, esos objetivos. Los objetivos del clúster, bueno, por resumir y para que no sea tan larga la presentación, la presencia internacional, buena imagen, visibilidad e importancia del sector, defender los intereses generales y horizontales del sector. No queremos tener ni confrontación con asociaciones empresariales que ya están definidas y que ya hacen su trabajo y lo hacen muy bien. Nosotros nos dedicaremos sobre todo a aspectos muy horizontales, muy transversales, que son los que creemos que hay que trabajar. Ser un lugar de encuentro y de debate. Los clústeres no dejan de ser más que, en el fondo, más que foros en los que se integran todos los agentes para tener ventaja competitiva. Promover la cooperación, innovación y la capacidad emprendedora. Identificar y aflorar y agrupar intereses que dan respuesta a grandes retos estratégicos, competitivos del sector en su conjunto. Esto es uno de los aspectos importantes de la actividad que debe de generar el clúster. O sea, si bien decíamos que va muy enfocado hacia las pymes, los clústeres deben de agrupar intereses comunes para llegar a hacer grandes proyectos y grandes actividades que generen valor en esas empresas. Y pues, propiciar y facilitar e intensificar la comunicación entre los miembros. Participación. Bueno, como comentábamos antes, el perfil del clúster es abierto a todo tipo de entidades que tengan interés en el desarrollo y el cumplimiento de los fines de la asociación. Como veíamos en la promoción de... se ha matado bien el perfil. Como veíamos antes, el perfil es totalmente abierto, por lo que la asociación se constituyó con 3 niveles de participación, que son los que ven ahí. Por un lado están los miembros asociados, que suelen ser de carácter empresarial. Bueno, tienen su cuota de pertenencia, financian parte de las actividades y demás, y son en el fondo los beneficiarios últimos deben de ser las actividades y esa ventaja competitiva. Un segundo perfil que fueron las entidades adheridas y otro tercer perfil que fueron las colaboradoras. Las colaboradoras va sobre todo muy enfocado a que cualquier tipo de agente que quiera cooperar en el desarrollo de actividades y proyectos concretos del clúster pueda hacerlo integrándose no en el conjunto de la asociación, sino en esas actividades en concreto. Bueno, el modelo de triple hélice de composición del clúster marítimo de Canarias es el que ven ahí. Por un lado la industria con los sectores que antes definíamos, los servicios marítimos, entre los que estarían pues, centros de investigación, los jurídicos, los que nombrábamos antes, y por otro lado por las administraciones con competencias sobre el sector. Asociados, bueno, partiendo de los 3 perfiles esos de participación, ahora mismo el clúster tiene 3 asociados, que son los que ven ahí. Es muy enfocado ahora mismo sobre la actividad de reparaciones navales y puertos e infraestructuras portuarias, pero bueno, ahora mismo empezamos una etapa de consolidación en la que queremos tener un equilibrio, digamos, sectorial con respecto a los 8 subsectores que veíamos anteriormente. Bueno, a nombrarles, por ejemplo, que están los 2 astilleros de aquí, del puerto de la Luz y de Las Palmas, la Asociación Industrial de Reparaciones Navales, las 2 federaciones provinciales del metal y de las nuevas tecnologías, tanto de Tenerife como de Las Palmas, Asociación de Empresarios de Sabadell, la Industrial de Canarias, Fundación Puerto de Las Palmas, y Gramar Explotaciones, que es una empresa de náutica, LRL Consultoría e Ingeniería Naval, que es una sobreconsultoría naval, y la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, me he olvidado alguna, bueno, ahí están. Entidades adheridas ahora mismo son 2, está la Confederación Provincial de Empresarios de Tenerife y Prointec. Prointec es una consultora que pertenece al grupo INDE y que tiene una división sobre logística y sobre puertos. Y colaboradores, pues como ven ahí están las 2 autoridades portuarias, colaboradores sobre todo en esa primera fase de promoción y de constitución de la entidad. Bueno, en esos 2 años en los que hicimos un poco, andamos por el desierto intentando aunar esfuerzos para que la idea del clúster saliera adelante, pues colaboraron esas entidades que ven ahí. Las 2 autoridades portuarias, las 2 cámaras de comercio, el Centro Tecnológico de Ciencias Marinas, que es al que yo pertenezco, la Confederación Canaria de Empresarios, el Instituto de Ciencias Marinas, el Instituto Tecnológico de Canarias y la Sociedad Canaria de Tecnologías Medioambientales, Canentech. Modelo organizativo, bueno, es una asociación sin ánimo de lucro, o sea que tiene un perfil básico de asociación. El órgano de gobierno es la Asamblea General, formada por la totalidad de los socios.
el órgano intermedio, que es el de representación, es la junta directiva, y la gerencia técnica, que suele ser una entidad colaboradora externa, que en este caso somos nosotros, el Centro Tecnológico, que es la que ayuda un poco a asesorar y a gestionar las actividades que se llevan a cabo dentro del clúster. ¿Cómo vamos a llegar a ese tipo de objetivos? ¿Cuál es el modelo operativo? Bueno, como comentaba antes, nos basamos en esa dinámica, en cooperación, coordinación, comunicación y compromiso entre los miembros. Y lo que se ha hecho es formalizar grupos de trabajo temáticos viendo el perfil y los objetivos para llevar a cabo actividades concretas que redunden en las empresas. Bueno, me voy un poco a los antecedentes. Mientras hacíamos esa fase de promoción antes de que se constituyera el clúster, a la par que intentábamos aunar y ver con los empresarios regionales cuál iba a ser el modelo de funcionamiento del clúster y cómo se iba a constituir, teníamos una segunda fase de definir cuál iba a ser la estrategia, sobre todo a corto y medio plazo, para llegar a los objetivos que veíamos de promoción del sector marítimo canario. En la primera fase de la planificación estratégica se definieron pues, la misión, la visión y los valores que debe tener la entidad y los objetivos, y en una segunda se fueron definiendo con respecto a esos objetivos un plan de acción basado en sobre todo 3 líneas de actividad, que son las que ven ahí: internacionalización, promoción de la innovación y un paquete de actividades que llamamos de acciones horizontales, en las que va enfocada a la consolidación y el crecimiento del sector, de las empresas y del propio clúster. Bueno, ese paquete de planificación estratégica es más o menos el que ven ahí. Basándonos en esas 3 líneas, las acciones que acometeremos entre el periodo del 2009 al 2012 van enfocadas en esa. No me pararé porque su listado es bastante grande y no tenemos tiempo, pero bueno, están ahí. Para cualquier consulta ya pueden preguntarme. Me gustaría, antes hablaba Martín del Clúster Marítimo Español, ¿no? En el Día Marítimo Europeo, de un comentario que hizo su presidente. Nosotros somos socios fundadores de ese Clúster Marítimo Español, que es ahora mismo el primer clúster industrial de España. Se fundó en el 2007 con 17 socios fundadores. Además de nosotros como clúster regional, también estaba el Foro Marítimo Vasco, que es el clúster marítimo del País Vasco, y el gallego. Ahora mismo tienen 53 miembros. En un año y medio han triplicado el número o cuatriplicado el número de miembros con esos perfiles: astilleros, navieras, industrias auxiliares, universidades, centros tecnológicos, ingeniería, patronales, sindicatos. Bueno, hay un perfil bastante variopinto. Comentar que el sector a nivel nacional genera un 3,2% del Producto Interior Bruto y más de 1 millón de empleos inducidos, y que a su vez está integrado en la red europea de clúster marítimo, que se espera que sea la semilla del clúster marítimo europeo, que creo que ahora mismo está constituido por 10 o 11 países con clúster marítimos constituidos, y uno en fase de promoción, que creo que es Portugal. Ejes estratégicos en los que se basa la actividad del clúster marítimo español, pues, como ven ahí: competitividad, proyección internacional, formación, tecnología e innovación y sociedad e imagen. Bueno, les he puesto el link del clúster marítimo español por si necesitan más información. Y bueno, ya despedirme, darle las gracias a Marisol por la invitación y un poco también la gratitud al centro en general, porque fue uno de los precursores de esta idea del clúster marítimo, sobre todo Marta, que es técnico OTRI, que trabajó muchísimo en esa fase de promoción, muchísimas reuniones con los empresarios, divulgando la idea y demás que coger. Bueno, mis datos de contacto para cualquier duda y la página web del clúster marítimo de Canarias.